Muy buenas pilotos, hoy vamos a hacer la review de este dron que veis aquí. Es como pone aquí el K1 Pro. Es un dron que apenas supera los 100 euros y que bueno, es chiquitín como podéis ver, pero sí que está por encima de los 250 gramos y nos trae una camarita, como veis, que tiene gimbal en los 3 ejes. Por supuesto, motores sin escobillas, GPS y demás cosillas. Vamos a ver cómo es y vamos a ver qué tal nos vuela y qué tal nos graba. Adelante vídeo. Esta es la caja en la que llega el dron. Vamos a abrirla y a ver qué tenemos dentro. Tenemos esta bolsa y dentro de la bolsa entiendo que va el dronete. La abrimos. Lo primero, las instrucciones en chino y en inglés. Una batería, 2 baterías, hélices de repuesto, un cable USB para cargar, el dron que viene a presión, es súper pequeñajo, la emisora. Esto que tenemos aquí es por lo tanto lo que nos ha llegado en la bolsa y como hacemos siempre vamos a fijarnos primero en el dron a ver qué tal está. ¿Qué os voy a decir sobre este dron? Primero, lo más importante, peso sin baterías, 198 gramos, 199 gramos, con baterías 273 gramos, 274, por lo tanto no está por debajo de los 250 gramos, una pena porque así visto lo pequeñito que era, esperaba que estuviese por debajo de este peso, pero no lo está. Medidas cerrado, 15,5 de largo por 9,2 de ancho y 6 centímetros de alto. Si lo abrimos, 22 centímetros por 18 centímetros y sigue manteniendo los 6 centímetros de alto. Cabe destacar la batería, como veis es una batería de 7,4 voltios, 2200 miliamperios, 20C de descarga, esto es la cantidad de descarga, es bastante hermosa para este tipo de drones, para ser un dron tan ligero. Y como veis aquí tenemos una conexión micro USB para cargar la batería y 2 luces LED que nos indicarán si está cargada o no está cargada. No utiliza cargador, solamente una conexión con un cable USB para cargarla. La metemos en la parte de abajo y ya está el dron listo. Y en lo que se refiere a los motores, que los veis aquí, son unos motores sin escobillas, por lo tanto son bastante potentes. Y en este caso estamos hablando de motores 1503. No está nada mal para este bichillo. ¿Qué más tenemos? En la parte delantera, como os he comentado, tenemos aquí un gimbal de 3 ejes. Esto es la cámara. Se estabiliza en los 3 ejes, pone un Ace aquí, esto se supone que sería un estabilizador digital, no lo tiene, tiene el gimbal, que bueno, si lo hace bien tampoco es ningún problema, y lo que es la cámara en sí, es una cámara que dicen que es de 8K, no le encuentro mucho sentido, que graba en 4K, 1080p y 720p. Ya probaremos luego cómo funciona lo que es el estabilizador de la cámara, que en este caso yo creo que va a ser el punto crítico de este dron. Como veis aquí tenemos 2 antenitas, esta de aquí es la del receptor de radio, con lo cual, bueno, según el fabricante nos da un rango de 1,2 kilómetros, mientras que esta otra de aquí es la conexión de Wi-Fi, que es la que utiliza para transmitir la imagen a nuestro teléfono móvil. Según el fabricante nos daría 1 kilómetro de distancia, que me parece una burrada, no creo que llegue para tanto. ¿Qué más tenemos en la parte de atrás? Importante, una pequeña ranura, un slot para insertar la tarjeta SD, por lo tanto grabamos en el propio dron, no como en otros que hemos visto, como el Ixine X5, que grabamos en el teléfono móvil. En este caso, al grabar en el propio dron, tenemos una imagen mucho más fluida, no tenemos cortes, es mucho mejor. Veis aquí que tenemos una pequeña cámara que es para el flujo óptico, esto es cuando estamos haciendo hover. El dron utiliza las imágenes de esta cámara teóricamente para estabilizarlo. El botón de puesta en marcha, que lo tenemos aquí, y luego poquito más. Tenemos luces LEDs en los brazos, como veis, que se utilizarían pues para ver la posición del dron y el estado del dron,
depende de parpadeos, colores y demás. Y en la parte superior, aquí dentro, va el GPS. ¿Qué es lo que nos hace el GPS? Bueno, por un lado nos estabiliza mucho el dron y luego también pues nos incluye funciones como la vuelta a casa. Esto es, si se desconecta la emisora, si perdemos el dron de vista o si nos perdemos nosotros, no sabemos cómo volver, le daremos a un botón y el dron volverá él solo al punto de partida. También nos dará datos de distancia, altitud y demás. Y con todo esto, bueno, pues según el fabricante tenemos un dron que nos tiene que volar unos 25 minutos y nos tendría que alcanzar una distancia de 1 kilómetro. Ya os digo que estos datos son siempre según fabricante y los veo muy optimistas. Ya probaremos a ver qué tal va. Lo que es la emisora es muy sencillita. Tenemos aquí dos antenas que, si miramos atentamente, una de ellas tiene aquí cable, por lo tanto esta antena sí que es válida, pero esta no tiene cable, por lo tanto no es válida, es simplemente decorativa. Eso sí, las tenemos que sacar para poder sacar la parte de abajo. ¿Veis cómo queda? Esto es muy parecido a la que tienen los Mavics anteriores, los Mavics viejos, y aquí colocaremos el teléfono móvil. Es muy sencilla, vamos a quitarlo y veis que no tenemos ni pantalla, tenemos simplemente unas cuantas luces para encender. Lleva baterías incorporadas, un punto a su favor, y luego tenemos pues bueno, unas luces para el tema de la calibración, el GPS, el modo sin cabeza, este interruptor que lo utilizaremos para vuelo sin GPS y vuelo con GPS, botón de vuelta a casa, grabación de vídeo, fotografía, mover arriba y abajo la cámara y poquito más. No tiene nada más, es súper sencillo. Lo único, como veis aquí, una conexión USB para cargar la batería interna de la emisora. Si no, no tiene nada más. Se siente bien al tacto y todo lo demás lo tendremos en la app que ya veremos luego cuando vayamos a volar. Aquí lo tenemos, por lo tanto, un dron que es bonito, visualmente es chulo, se ve súper ligero, pequeñito, que promete mucho. Vamos a ver qué tal funciona. Al menos tiene un precio bastante ajustado, está en torno a los 125 euros con una batería. Con dos baterías se queda en 138 euros y con tres baterías en 150 euros, siempre incluyendo la bolsa como os he enseñado. De precio está bien, si nos graba bien es una buena opción. Y vamos a ver en realidad todas estas promesas un poco en qué se traducen. Por lo tanto, vamos a volarlo y vamos a probarlo. Como veis, estamos en nuestro lugar habitual de vuelo, en nuestro spot. Ya hemos plantado ya nuestra H, el helipuerto, digamos, y tenemos listo el pequeñajo. Vamos a despegarlo y a ver qué nos enseña. Sobre el vuelo, que os voy a decir, veis que despega enseguida. La verdad es que no tiene ningún problema con coger los satélites, los coge bastante pronto y en un momento ya estamos volando. Dinámicamente se comporta muy bien el dron, se mueve bastante rápido, de hecho es rapidillo para el tamaño que tiene. Lo he volado con un poquito de viento y tampoco me ha dado mucho problema, tiene potencia suficiente y en ese sentido va bastante bien. En lo que se refiere a la transmisión de vídeo en directo, como podéis ver, la calidad no es mala, en la pantalla se ve bastante bien y el único problema es que bueno, pues la distancia aproximada que podemos tener máxima puede andar en torno a los 300 metros. Ya a partir de los 300 metros perdemos lo que es la señal de vídeo, una cosa que es lo normal en este tipo de drones, lo que les pasa a todos. Y respecto al GPS, funciona muy bien. El GPS, como veréis más tarde, la vuelta a casa fenomenal, vuelve sin ningún problema al mismo punto del que partió. Y lo que es el Sígueme, y ahí tengo que decir un par de cosillas. Lo he probado, pero no me ha grabado en ninguna de las dos. La primera, lo que es hice el Sígueme mediante imagen y en ningún momento conseguí que me detectara a mí. Sí que conseguía verme en algún momento el dron y me detectaba, pero enseguida perdía lo que era mi imagen. Por lo tanto, lo que es el Sígueme por imagen no lo veo válido. Y el Sígueme por GPS ya pues es una cosa bastante distinta. Ahí sí que me seguía perfectamente e incluso cambiando de dirección, yendo para adelante, yendo para atrás sin ningún problema. Eso sí, no corráis ni vayáis en bici. El típico que pregunta, ¿puedes seguirme cuando voy en bici? En este caso no, te sigue si vas andando tranquilamente. Si empiezas a correr ya va a tener problemas en seguirte, va a tener muchos problemas en ese caso. Por lo tanto es un Sígueme tranquilito. Y en lo que se refiere a la calidad de vídeo que hemos grabado, pues ahí lo tenéis. Lo que es el vídeo no es malo para este tipo de drones, para este rango de precios, digamos. Sí que hay diferencia pues con los drones que pueden costar en torno a 150, 200 euros. Ahí ya el salto de calidad es bastante importante. Pero bueno, pues estos drones que andan en torno a los 100 euros se mueven en esta calidad de vídeo.
Lo que sí yo creo que es importante es decir que el gimbal este de 3 ejes no ha funcionado muy bien. Veis que no se mueve mucho la imagen, pero tampoco tenemos una imagen estabilizada como podríamos esperar pues de un gimbal de 3 ejes, ni mucho menos. Al menos no he tenido efecto halo, o yo no lo he visto en el monitor. Luego ya veremos en la tele a ver cómo se ve. En general, bueno, pues es un dron que para empezar a volar está bastante bien, es barato, la imagen no es mala, aunque bueno, gastando un poquito más tenemos mejores opciones. Abajo en la descripción os pondré alguna de estas opciones, y es una pena pues que se nos suba hasta casi los 280 gramos por 30 puñeteros gramos. No conseguimos estar por debajo de esos 250 gramos que bueno, dentro de lo que cabe pues nos dan algunas facilidades para volarlo aquí en Europa. Comentaros que al final del vídeo os he metido también alguna fotografía para que veáis la calidad de las fotos que saca, que bueno, en este caso tampoco son tan malas. Yo creo que para lo que es fotografía, si no exiges mucho, puede cumplir. Espero vuestros comentarios, ya me diréis a ver qué os ha parecido este dron, a ver qué tipo de vídeo y qué vuelo os parece que hace. Si veis algún otro que en este rango de precios puede ser mejor, por supuesto pues darle al like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho. Ya estáis tardando en suscribiros al canal, porque ya os digo que vamos a tener más drones de este tipo y hay alguno por ahí que promete bastante. A ver qué os parece. Aquí terminamos por hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, pilotos. Bueno, oye, no ha aterrizado mal. No ha aterrizado en el circulito, pero bastante cerca.